Muy bien, vamos a continuar este tema que había empezado hace domingos atrás, acerca de la identidad cristiana. Estamos considerando el aspecto de la diligencia. Y recordamos algunas palabras del apóstol Pablo cuando él reconocía que ese llamado era tan valioso, tan poderoso, por la dimensión del significado de ese llamado, que trasciende no solamente esta vida terrenal, sino para toda la eternidad. Entonces, él al entender esto, recalcaba y enfocaba justamente la función que tenemos, que tenemos nosotros, no solamente él, los pastores, los misioneros, sino que habla acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros en ese encargo de la reconciliación, que nosotros somos representantes de Dios, embajadores en el nombre de Cristo, que rogamos al mundo a que se reconcilien con Dios. Este es el llamado de Dios para aquellos que han conocido a Cristo como Salvador de sus vidas, han sido redimidos, han sido llamados por Dios para este objetivo. Entonces, no es solamente una función de ser embajador para solo los pastores o los líderes de iglesia, los misioneros. Toda aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como Salvador en su vida, esta persona es llamada para ser embajador en el nombre de Cristo. Cuando entendemos esto, algo cambia en nuestras vidas. El llamado de Dios sobre Pablo produjo en él esa tremenda pasión por ir a los perdidos y anunciarles el amor de Dios. Obviamente que este llamado requiere ¿de qué? De diligencia. Necesitamos aplicar diligencia en esta misión, en este objetivo, en este propósito que Dios nos ha dado. Tenemos que ser diligentes hacia nosotros mismos, combatiendo uno de los peores enemigos de la diligencia, que es la pereza, y hemos visto algunos eslabones que nos ayudarán a cumplir estos propósitos, esta misión. Y la primera que vimos fue: prioriza tus propósitos. Hablamos de la primera prioridad, que tiene que estar ahí en función con la comunión con Dios, con la iglesia y con la familia. Esto está en primer orden de prioridad. Vimos algunos versículos. Segunda prioridad tiene que ver con trabajo, finanzas, salud. Tercera prioridad, estudio, carrera, desarrollo personal. Cuarta prioridad, relaciones personales, parientes, amigos, amistades. Quinta prioridad, viajes, vacaciones, pasatiempo, deporte. Entonces, fuimos viendo y analizando algunos de estas prioridades. El tiempo, recordemos que está supeditado a nuestra prioridad. Siempre encontraremos tiempo para hacer lo que queremos hacer, pero siempre y cuando definamos bien nuestros propósitos, priorizando nuestros propósitos. Necesitamos asegurarnos en esto. Vimos también otro eslabón que tiene que ver con proyectar tu pasión. Proyecta tu pasión. Filipenses 3, Pablo dice: me extiendo hacia delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí vimos la importancia de definir qué necesitamos para lograr hacer y cumplir esta misión. Y hablamos también de explorar todas las posibilidades con sabiduría, recordando el mandato del Señor de ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Escuchar las opiniones de otros, buscar el consejo de otros, especialmente aquellos que han tenido experiencia en el llamado de Dios. Y por último, hablamos acerca de la importancia de informarnos lo más que pueda de todo aquello que tiene que ver con lo que es mi pasión, con lo que es mi llamado. No olvidemos que Dios nos llama a cada uno que ha sido salvo con un llamado especial de ministerio, de servicio que han de desarrollar, realizar en esta tierra. Por eso es que el Espíritu Santo distribuye dones, diferentes dones a cada uno, para que ellos puedan ocupar cargos de servicio en la obra de Dios. Entonces, una vez que entiendas esto, entiendas el lugar que Dios te ha puesto, los dones que te ha provisto,
Entonces, conforme a esta visión, ahí vas definiendo todo lo que tienes que hacer y cumplir los pasos para realizar estos propósitos de Dios en tu vida. Y tercero, vamos a analizar en esta tarde, prospera en lo personal. Prospera en lo personal. Prioriza tus propósitos, proyecta tu pasión y prospera en lo personal. Tercera de Juan, versículo 2. Aquí el apóstol Juan, saludando a Gayo, el amado, dice versículo 1, a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra prosperar es una palabra muy bienvenida para muchos cristianos hoy en día, ¿cierto? A todos nos gusta escuchar que podemos ser prosperados, pero en realidad el enfoque, el énfasis de esta escritura tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con tu llamado. Que Dios vaya prosperando tu llamado, utilizando los dones que Él te dio para capacitarte en el servicio específico al cual Dios te llamó para servir en la iglesia. Esta es la forma que enfoca el apóstol Juan en cuanto a la prosperidad. Tiene que ver con andar por el buen camino. Este es el sentido literal de prosperar, andar por el buen camino, por el camino correcto que Dios ha establecido para tu vida en forma personal, individual, y poder desarrollar y cumplir la misión que Dios te dio de una manera muy específica. No estoy hablando aquí solamente en el área pastoral o de misioneros. Cada uno de los integrantes de una iglesia local tiene un llamado específico. Tiene un ministerio reservado por Dios, preparado por Dios, y que cada uno tiene la responsabilidad de descubrir sus dones y de enfocar su pasión, porque esa tiene que ser tu pasión. Tiene que ser importante para vos descubrir los dones que Dios te ha dado, porque este es el equipamiento, la capacitación, la capacidad que Dios te ha dado para ser útil en la iglesia local, en la obra de Dios. Entonces, este es el sentido que habla el apóstol Juan a Gayo. Gayo, que sigas prosperando, así como prospera tu alma, sigas por el buen camino, la línea, el sentido que Dios ha establecido para que vos como individuo, como hijo de Dios, como embajador de Cristo, cumplas tu función, tu misión específica que Dios te ha dado. Algunos reciben un don. El Espíritu Santo por lo menos ha dado un don a aquellos que han recibido a Jesucristo, que se han convertido a Cristo. Por lo menos vos tenés un don. Esa es la capacitación por la cual vos tenés que enfocar tu vida. Prospera en lo personal. Mateo capítulo 25, vamos a analizar este pasaje que habla acerca de los talentos. Mateo 25, versículo 14 hasta el 30. Ahora, el talento era la unidad de medida, tanto de peso como de moneda, que existía en el sistema de medición judío. El talento, entonces, esta palabra se utilizaba como una medida tanto de peso como de moneda. Cuando la Biblia habla de un talento, se está refiriendo a una gran cantidad de dinero. Un solo talento tenía el valor aproximado de lo que hoy en día es $1,400 a $1,800. ¡Wow! Un solo talento tenía ese valor. Entonces se equipara a lo que es el valor de hoy en día, más o menos a esa cantidad de dólares, 1.400 a 1.800. Entonces, cuando escuchamos y leemos esta parábola de los talentos, tenemos que entender que se está refiriendo a las capacidades naturales y capacidades espirituales que Dios dio a cada uno para usarlo, ponerlo en función para su gloria, para sus propósitos.
Efesios 4:8, ¿se acuerdan que dice, subiendo a lo alto, hablando del Señor Jesucristo, dio dones a los hombres? Entonces el Espíritu Santo, al descender cuando Jesús subió a los cielos, el Espíritu Santo dio dones a los hombres. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes, algunas verdades importantes acerca de los talentos. Y vamos a leer primeramente este pasaje, versículo 14 hasta el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, aquí vamos a ver algunas verdades. En primer lugar, el Señor nos ha dado talentos, dones, capacidades para servirle al Señor. Capacidades naturales, capacidades espirituales. Vos podés tener capacidades naturales como talento musical, talento de algún oficio, de distintas formas uno puede servir al Señor con talentos naturales, ¿verdad? Ahora, esto Dios te va a demandar un día. Si vos cantás, si vos tenés talento musical y nunca le serviste al Señor a través de estos talentos, un día vas a tener que comparecer delante del Señor y decirle cuál fue la razón por la que no le serviste, no usaste ese talento para servirle. Y así, también con las capacidades y los dones espirituales que Dios te ha dado, si no lo has puesto al servicio del Señor, vas a tener que dar cuenta de eso delante del Señor un día. Muy bien, tenemos que recordar que esos talentos son valiosos. Era caro, era un talento. Tenía un valor muy importante, muy elevado. Los dones que Dios nos da son muy preciados, son muy valiosos. Nosotros no podemos descuidar estos dones, estos talentos que Dios nos ha dado. Amén. Porque al no utilizarlos, al no desarrollarlo en nuestra vida, ¿qué le decimos al Señor? No es importante, no es valioso para mí esto que tú me has dado. Entonces, el Señor nos ha dado talentos, nos ha llamado para trabajar en su obra mientras Él regresa. En Hechos capítulo 1, versículo 11 nos recuerda la palabra que el tiempo de trabajar se acaba. Va a llegar un momento en que el tiempo de trabajar se va a terminar aquí en la tierra. Ya vamos a partir de esta tierra y no vamos a volver a tener esa oportunidad tremenda que tenemos hoy, el privilegio de trabajar para el Señor, para que almas se conviertan a Él.
Imagínate lo que va a ser en el cielo cuando vos llegues y puedas ver almas en ese lugar que fueron influenciadas por tu ministerio, por tu servicio, porque tú usaste los talentos y los dones que Dios te dio. Que no hay algo más maravilloso que encontrarnos en esa situación en el cielo, que alguien venga y te diga, sabes, yo fui salvo porque un día influenciaste en mi vida, oraste por mí, me predicaste el Evangelio, me guiaste a los pies de Cristo, me enseñaste la palabra de Dios, me fuiste de bendición y desafío por tu testimonio, me hablaste, te importé, te interesé. Entonces, el tiempo de trabajar se acaba. El Señor nos ha dado talentos según nuestra capacidad. Y lo dice justamente aquí en la parábola de los talentos, conforme a su capacidad, versículo 15. No es que a los que dio solamente uno les haya dado poco. El punto no es la cantidad. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. O sea, no es el asunto aquí de cantidad. Aquí lo importante es la fidelidad con que uno haya utilizado, la diligencia con que uno haya desarrollado esos talentos y esos dones que Dios le ha dado. No es que a los que dio solamente uno le dio poco, sino que acá el énfasis es la fidelidad. La recompensa será evaluada conforme a este criterio. ¿Cuán fiel fuiste vos con aún el poco talento o los dones y capacidades que Dios te ha dado? ¿Cuán fiel fuiste? Tenemos que recordar que cuando Dios da dones, capacidades, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, es que Dios no hace una nueva criatura para que éste sea inútil, inservible. Y en esto, hermanos, hay una gran verdad. ¿Qué hay de los cristianos que no sirven? ¡Wow! Si Dios no ha hecho nada inservible, Él no hace algo que sea inútil. Entonces eso rompe mucho el esquema de muchos cristianos hoy en día que se acomodan diciendo, yo no tengo los dones, yo no tengo las capacidades, yo no puedo servir a Dios como lo hace el pastor y los líderes de la iglesia. Y se van excusando y excusando. No, yo tengo que trabajar mucho para sostener a mi familia. Yo no tengo la capacidad que tienen los líderes para trabajar, para sustentar la familia y también servir en la iglesia. No, cuidado, mi hermano, mi hermana. Si vos estás pensando, te estás excusando con esto, yo quiero, al terminar el mensaje, hacerte un llamado muy directo acerca de lo que es tu salvación. Pablo dice, examinaos si realmente estáis en la fe. Porque hay estilo de vida de los cristianos hoy en día que van en contra totalmente de lo que es el concepto de la verdadera salvación. Si Dios ha salvado tu vida, el Espíritu Santo mora en vos, Cristo Jesús está en tu vida, tu visión tiene que ser Cristo, tu visión tiene que ser el propósito de Cristo en esta tierra. Otra cosa, otro objetivo no está en conformidad al llamado de Dios. Entonces, hay pautas para dudar y sospechar acerca de la salvación verdadera en la vida de muchos cristianos o llamados cristianos de hoy. Por lo tanto, si Dios no hace nada inútil, inservible, sino que al contrario capacita a los nuevos creyentes para que produzcan, para que crezcan, para que sirvan para los propósitos y la gloria de Dios, por lo tanto, el creyente debe producir. Debe producir. Es una de las evidencias del verdadero cristianismo, de la salvación. Segundo, el Señor, primero, nos ha dado talentos. Segundo, el Señor nos ha dado talentos para que los trabajemos. Esos talentos no son para dejarlo ahí al costado como hizo el
el mal siervo, ¿verdad? El negligente, así es como le califica el Señor a este que no utilizó para reproducir, para multiplicar su talento, sus dones, sino que lo guardó. No es para guardarlo, no es para descuidarlo, no es para dejarlo ahí y esperar a que venga el Señor. Vamos a analizar un poquito más acerca de esta actitud más adelante. Los que reciben deben invertirlo de inmediato. Es interesante ver esta actitud en los recién convertidos. Cuando vos ves un creyente nuevo que inmediatamente comienza a producir, que inmediatamente comienza a invertir los dones que Dios le ha dado, comienza a predicar, algunos ya son y se demuestra que son evangelistas, tienen el don de evangelismo, otros de servicio, otros de misericordia, otros de administración y diferentes dones que uno puede ir desarrollando y ya van encajándose en esos lugares inmediatamente ya después de haber recibido a Cristo. Vas a notar que estas personas recién convertidas que actúan de una manera inmediata en cuanto a la inversión en la reproducción, en la producción de sus dones, no van a parar. Van a seguir adelante, van a ser fieles, van a ser constantes, no van a estar perdiendo el tiempo por tonterías y caprichos y críticas y murmuraciones y todos estos pecados que rodean y envuelven y enredan a los nuevos creyentes cuando estos comienzan a seguir a los viejos creyentes con ese mal hábito y estilo carnal que tienen. Pero cuando el nuevo creyente se enfoca en la producción de sus dones y sus talentos, no se mete en problemas. Nosotros tenemos jóvenes así en nuestra iglesia, que se han introducido inmediatamente después de haber recibido a Cristo y no se han metido en problemas de egocentrismo, de capricho, de crítica. Han ido adelante y siguen adelante. Pero aquellos que no han invertido inmediatamente, wow, han entrado en esa calecita y dan vueltas y vueltas en el desierto y no logran salir del desierto. Y eso es una carga para la iglesia. Es lento el avance cuando los creyentes lamentablemente no invierten, no desarrollan, no prosperan en el desarrollo de los dones y talentos que Dios le ha dado. Produce lentitud en el avance en la obra de Dios. Pero imagínate lo que sería una iglesia local con todos los miembros, enfocado en sus dones, en su pasión, en sus talentos, lo que Dios le ha dado como capacidad para servir al Señor, y se ha enfocado solo en eso. ¡Wow! Eso va a ser una iglesia impactante. Eso fue lo que sucedió en la iglesia, en la primitiva iglesia de Jerusalén. Una iglesia que llegó a entender el propósito y el llamado de Dios. Cada uno funcionaba conforme a la capacidad que Dios le daba. Y era un cuerpo funcionando con todos los miembros de ese cuerpo. Y una iglesia que impactó. El Señor nos ha dado talentos para que los trabajemos. En Romanos capítulo 12, ahí nos habla un poco más acerca de esta responsabilidad que tenemos. Romanos 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, bueno, el tiempo de profecía era este, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, esto es la generosidad, el don de dar, con liberalidad, con libertad. El que preside, liderazgo, con solicitud. El que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu,
¿Qué dice? Sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta el contexto? Está hablando del desarrollo de los dones que Dios ha dado. Si cada uno cumple y desarrolla estos dones, entonces va a estar cumpliendo el propósito por el cual Dios ha dado estos dones, estos talentos. Y el resultado siempre va a ser prosperidad. Y no estoy hablando solamente en lo económico, aunque no descartamos esto. Porque el que es diligente puede tener mucho más probabilidades de tener recursos económicos más que aquellos que son negligentes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un asunto de fórmula matemática. Esto. Si vos sabés utilizar con diligencia, con sabiduría, los recursos económicos, obviamente que esto va a reproducirte. Pero si no hay diligencia y hay negligencia, obviamente que el negligente no va a alcanzar absolutamente nada, ninguna prosperidad. Pero el énfasis de la Biblia es que vos y yo, la Iglesia de Cristo, prospere en lo que es el llamado de Dios. La edificación de la Iglesia y la evangelización siempre va a depender de la diligencia de los creyentes, de los miembros de cada iglesia. Tercero, primero vimos el Señor nos ha dado talentos, segundo el Señor nos ha dado talentos para que los trabajemos y tercero, el Señor nos ha dado talentos para que le rindamos cuentas de ellos. Versículo 20, otra vez volviendo a Mateo 25, Mateo 25, versículo 20, 19, comenzando del 19. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los llamó para rendir cuentas, ¿verdad? Pedirles cuenta acerca de qué. ¿Acerca de qué? Los talentos, 5 a uno, 2 a otro, 1 al otro, ¿verdad? Y ellos tenían que rendir cuenta. Esto, hermanos, está hablando acerca de lo que va a hacer el Señor cuando venga a buscarnos. Dios te va a pedir cuenta a vos de los talentos que Él te dio, de los dones que Él te dio. ¿Sabes cuántos dones tenés? Qué triste sería decirle al Señor, Señor, ni siquiera sé cuántos talentos me diste. Nunca pensé, nunca me interesó, nunca me importó. ¿Sabes cuántos dones tenés? Podés decir, estos son los dones que Dios me dio. Uno descubre sus dones en la iglesia local sirviendo. Tienes que desarrollarte. Por eso es nuestro ánimo siempre para los hermanos de la iglesia de involucrarse en el ministerio de la iglesia, trabajar en equipo, porque allí es donde vos vas a ir descubriendo tus dones. Es aquella actividad, aquel lugar donde vos realmente te sentís cómodo, te sentís fructífero, estás gozoso sirviendo al Señor en esa área y ves que tiene producción, hay reproducción en lo que estás haciendo. Así es como vas a ir descubriendo los dones, pero es importante que sepas esto. Un día el Señor va a venir, te va a llamar por nombre. Vamos. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Con un talento que te di. ¿Dónde están esos 2 talentos que te di? 5 dones que te di, ¿dónde están? ¿Qué hiciste con ellos? Es tiempo de pensar en esto porque el Señor ya viene, ¿eh? Estamos proclamando que el Señor viene pronto y a nosotros ni se nos pasa por la cabeza que vamos a tener que rendir cuenta al Señor de todo lo que Él nos ha dado y de todo lo que hemos hecho en este cuerpo. Es interesante que estos hombres, los 2 primeros,
invirtieron esos talentos en negocios. Supe hace poco nomás que negocio significa negación del ocio. Negocio significa negación del ocio. Dedícate a los negocios de Dios. Estés ocupado en los negocios de Dios, porque solamente así vas a huir del ocio. Es la negación del ocio. Sirve al Señor. Entonces, con estos versículos damos por hecho que un día el Señor vendrá a pedir cuentas a sus siervos. Nos juzgará sobre todo aquello que hemos hecho o dejamos de hacer. Es así que en este juicio se podrá distinguir los siguientes casos. En primer lugar, primer caso, aparecerán dos tipos de siervos. ¿Cuáles son los dos tipos de siervos que encontramos acá? El diligente, el bueno, ¿verdad? Buen siervo y diligente. Y el segundo, ¿cómo es? El malo, porque ha sido negligente, ¿verdad? Muy bien, estos son dos tipos de siervos que el Señor Jesucristo se va a encontrar. Los siervos buenos y fieles, estos son aquellos que hayan puesto a trabajar sus talentos, los talentos que Dios les dio, no importando cuánto les haya dado el Señor, el premio será igual. Y los siervos malos y negligentes, estos son aquellos que aún creyendo conocer a nuestro Señor, no hacen nada por poner a trabajar los talentos que Dios le dio. Versículo 26. Ahí vemos al siervo malo. Entonces tenemos dos tipos de siervos. Segundo caso, cada cual tendrá su recompensa. Cada cual tendrá su recompensa. El gozo eterno con nuestro Señor para los siervos buenos y fieles. Versículo 21 y 23, la segunda parte de esto. Dice, entra en el gozo de tu Señor. A los dos primeros les dio esa invitación. Entra en el gozo de tu Señor. Pero las tinieblas de afuera, ¿para quiénes? Para los siervos malos y negligentes, inútiles. Su estado será primero muy desalentador, ya que en la noche nadie puede trabajar, ya no tiene la oportunidad para revertir su situación, y también será muy doloroso, como lo indica el llanto y crujir de dientes. Allí afuera, en las tinieblas, será el llanto y crujir de dientes. Ahora, lo primero que uno piensa en este momento, wow, ¿y quiénes son estos? ¿Son creyentes que perdieron su salvación? ¿Ah? ¿Recibieron talentos y dones y después no son salvos? ¿Son tirados a las tinieblas? Estos no son creyentes, por supuesto. Son personas que tuvieron la oportunidad de producir y dar frutos de fe, frutos de arrepentimiento. Estuvieron muy cerca, como Judas, en medio de los 12 discípulos, tuvo todos los privilegios, tuvo toda la enseñanza, tuvo todos los ejemplos que tuvieron los otros 11, pero él, al final, ¿fue salvo? No, desaprovechó. Un siervo inútil, negligente. No hubo fruto en su vida de fe, no hubo fruto de arrepentimiento. Entonces el juicio es inminente para estos. Y cada cual tendrá su recompensa entonces. Y tercer caso, el juicio es inminente. No habrá excusa que valga. Voy a mencionar algunas actitudes de este siervo malo. Primero, una falsa confianza. Aquí está lo que es tuyo, le dice este siervo malo, negligente. No lo he aumentado como los otros dos, pero tampoco lo disminuí.
O sea que no me puedes culpar de nada porque lo guardé y te lo estoy devolviendo. Así esperaba este siervo malo, negligente, salirse del paso, del compromiso, ¿verdad? Como los malos profesantes que se dicen ser cristianos y que no tienen frutos porque no quieren hacer nada para Dios. No hay ninguna intención en sus corazones de servir a los propósitos de Dios. No les importa las posibilidades y la enseñanza y la oportunidad que Dios le está dando para venir a los pies de Cristo, para ser renovados en sus mentes, ser salvos y ser instrumento en las manos de Dios. Pero estos mismos profesantes cristianos, entre comillas, esperan las mismas bendiciones que los otros. Esto es una falsa confianza. Solo por dejarse ver en los cultos o con profesar ser cristiano, no se dan cuenta que están edificando sus vidas sobre la arena. Queridos, esto nos habla de una gran realidad. Estamos repletos de personas en iglesias cristianas, profesando ser cristianos, pero no tienen ningún interés ni deseo de involucrarse en la obra de Dios. No tienen ningún interés ni deseo de descubrir los dones y los talentos que Dios les ha dado. Y por eso no tienen ni un interés, ni deseo, ni intención de utilizarlo. Entonces, cuando hay este tipo de actitud, de falsa confianza, entonces uno tiene que ver si realmente estas personas están en la fe. Si estás en la fe, examínate si estás en la fe. ¿Te preocupa la obra de Dios? ¿Te preocupa las almas perdidas? ¿Te preocupa descubrir tus dones para ser mejor siervo de Dios, diligente, y que Dios te llame buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te interesa? ¿Te gustaría? ¿Buscas en el corazón, tu corazón, que un día escuches de la voz de tu Salvador, de tu Señor, de tu Dios, estas palabras? ¿O no pasa esto por tu mente? Porque tus intereses son todo aquí en la tierra, lo pasajero y lo terrenal y lo carnal. Si es este tu pensamiento, si es este tu deseo y tu único enfoque y objetivo y preocupación en tu vida, mi querido, examínate si estás en la fe. Dios puede decirte, como habló a este siervo malo: mal siervo, siervo malo, negligente. Y vemos una confesión vergonzosa también. Te conocía que eras duro. Y esto muestra, hermanos, hasta qué punto nuestra relación con Dios está afectada por el concepto que tenemos de Dios. Crecemos quizá en un ambiente, bajo una escuela, una filosofía, en donde nos enseña que Dios es un Dios duro, imparcial y duro. Este es el concepto que tenía este siervo malo, que Dios era duro. Y esto es un concepto totalmente equivocado. La Biblia dice tantas veces acerca de la bondad de Dios. Es una de las alabanzas, motivo de alabanza y de adoración a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Por qué este siervo puede tener este concepto totalmente errado, erróneo? Y por culpa de ese concepto equivocado, erróneo, este siervo no le sirvió a Dios. Y segundo, tuve miedo, dice. Tuve miedo.
Cuando en 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice que en el amor no hay temor. O sea, aquel que ha conocido verdaderamente a ese Dios bíblico que enseña la Biblia, no va a experimentar ese miedo. Sí tenemos temor reverente de no ofenderle al Señor, pero no miedo. Terror, como si fuese alguien desconocido. Pero si tuviera yo un concepto así de un Dios imparcial, duro, obviamente que eso va a producir miedo. Y por ese miedo tampoco puedo servir al Señor con todo mi corazón y con todo mi amor. Entonces es posible que haya este tipo de conceptos equivocados, erróneos, en la mente de muchos cristianos que no están produciendo, no están desarrollando, usando los dones que Dios les ha dado, no le sirven a Dios en sus propósitos. Un concepto equivocado acerca de este Dios. Y fíjense la respuesta de Dios. Todo lo que este siervo malo dijo, Dios lo trajo para utilizarlo en su contra. ¿Y por qué no hiciste esto entonces, si decías eso de mí? ¿Por qué por lo menos no invertiste en un banco para luego que éste tenga sus intereses? Siervo malo y negligente, esta fue la respuesta de Dios. Aquel que no muestra ningún interés en la obra de Dios y en los propósitos de Dios. Y luego, las consecuencias, le sustrajo el talento que tuvo y se lo entregó a aquel que tenía 10. Quitarle el talento. ¿Sabe? Las oportunidades que pasan muchas veces delante de nosotros no van a volver a pasar nunca más. Y si volvieran a pasar, quizás no van a volver a pasar de la misma manera. Este siervo malo ya no tuvo oportunidad, perdió. Dios nos da talentos, dones, para que lo trabajemos, para que reproduzcamos, para que prosperemos en ese buen camino, ese llamado de Dios, para cumplir sus propósitos. Y esto va a significar en oportunidades que Dios nos va a permitir vivir, tenemos que aprovecharlo, invirtiendo, no siendo perezosos, sino diligentes. El juicio es inminente, el Señor viene muy pronto y ya no habrá excusas que valga. ¿Promete la Biblia prosperidad? No promete prosperidad económica, aunque no está descartado. Pero lo que promete es prosperidad en los caminos y el llamado que Dios tiene para tu vida en forma específica y personal. La preocupación del apóstol Juan era que Gallo estuviera en esa brecha, en ese camino, que no se distrajera por nada. Y sabes, vos tuviste muchas distracciones en ese caminar. Quizás comenzaste bien tu carrera, en el buen camino, y ibas prosperando, pero cosas comenzaron a distraerte y sacarte de ese camino. Y comenzaste a dejar y descuidar los talentos y los dones que Dios te ha dado. Ya no pierdas más oportunidades. Desecha todo aquello que ha sido de tropiezo en tu vida, de distracción en tu vida, y vuelve otra vez a la brecha. Y sé prosperado en ese buen camino. Una evidencia, una prueba rotunda de que es la voluntad de Dios que lo hagas, es el hecho de que todavía estás vivo. Si no, hace rato el Señor ya te hubiera quitado de esta tierra.
mientras tengamos esta vida, Dios te está diciendo, te estoy dando otra oportunidad. Comienza a prosperar en ese buen camino que yo ya lo establecí antes de la fundación del mundo para que vos anduvieses en ella. Pero para andar en ella, ¿sabes qué tienes que hacer? Vivir una vida con diligencia. Ser diligente. No perezoso. ¿Tienes talentos? Ocúpalos para la gloria de Dios. ¿Tienes conocimiento de contabilidad? ¿Tienes conocimiento de manualidades? ¿Tienes conocimiento de albañilería? ¿De talento para la música? ¿Tocas guitarra? ¿Podés tocar piano? Desarrollalo, hermano, hermana, jóvenes, desarróllenlo, porque son talentos por los cuales nosotros vamos a tener que dar cuenta. Esos talentos fueron dados para que un día nosotros demos cuenta, rindamos cuenta al Señor. No es un accidente que vos tengas estos talentos. Dios lo ha establecido así. Lo definió para que vos puedas ser una importante herramienta para la gloria de Dios en su obra. Ponte, vuelve, afírmate en el buen camino que Dios estableció. Prospera tu vida, como decía el apóstol Juan, que prospere tu vida, que aciertes el blanco, conforme al propósito por el cual Dios te llamó. Vamos a inclinar nuestros rostros. Más que prosperidad, hermanos, Dios nos ha llamado a una vida de productividad. Más que prosperidad económica, Dios te ha llamado a una vida productiva. Entonces, ora al Señor en esta noche diciendo, Señor, perdóname, perdóname. Si has salido de ese buen camino, de esa brecha, pídele perdón al Señor. Y pídele ayuda para detectar y descubrir aquello que te ha quitado de ese buen camino. Pídele ayuda al Señor para que comiences a valorar grandemente lo que significan estos talentos y estos dones que Dios te ha dado. Y comienza a avivar y agitar ese fuego, esa pasión por cumplir, por desarrollar estos talentos y dones que Dios te ha dado para su gloria. ¿Sabes por qué? Porque un día Él te va a pedir cuentas de eso. Y decirle, Señor, anhelo, Señor, escuchar de tus labios decir, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Es este tu deseo? Decíselo al Señor. Si no es así, entonces examina si estás en la fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sigue obrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas a través de lo que hemos aprendido en esta noche. Llévanos, Señor, al punto en donde tú nos has puesto, Señor, para vivir esta vida en la tierra. Y Señor, gracias porque tú demuestras y pruebas, Señor, de que aún tenemos esa oportunidad maravillosa, Señor, porque estamos con vida. Oramos, Señor, para que no desaprovechemos más ninguna oportunidad para servirte y desarrollar los dones y talentos que tú nos has dado. Por el bien de la Iglesia de Cristo, por la extensión del Evangelio hacia el mundo entero, por el reconocimiento de tu nombre, Señor, y tu gloria en todas las naciones, por el gozo, Señor, de poder cumplir
tu deseo y tu voluntad. Te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.